La intensidad del silencio. Exploración fenomenológica sobre el cuerpo, la tierra y la muerte en la obra plástica de Cecilio Guzmán de Rojas. Mi nombre es Martín Mercado. Introducción. La presente intervención es un ejercicio de reflexión fenomenológica sobre tres tópicos de la obra de Cecilio Guzmán de Rojas. En primer lugar, se ensaya un acercamiento a la obra del pintor potosino a partir del denominado telurismo o mística de la tierra, propuesta en la década de 1940 por el filósofo boliviano Guillermo Francovich, enfatizando el carácter atmosférico de la obra pictórica estudiada. En segundo lugar, se abordan tres tópicos de la obra de este pintor boliviano: el cuerpo, la tierra y la muerte, para describirlos a partir de la fenomenología de la carne o del cuerpo sentido de Hermann Schmitz, enfatizando en la dinámica carnal, el carácter atmosférico y la sugestión de movimiento. La evidencia común en estas tres características pictórico-carnales será denominada la intensidad del silencio. Este se presentará como un fenómeno de tensión entre la contracción y expansión existencial. Finalmente, se concluye la reflexión abriendo algunas preguntas. El contenido de la exposición tendrá estos tres puntos a desarrollar. Comencemos pues con el primero. La obra de Cecilio Guzmán de Rojas a partir del telurismo. En 1941, el filósofo boliviano Francovich propuso la categoría mística de la tierra como un término que aclara el concepto central del denominado pensamiento telurista en Bolivia. En la mística de la tierra, muchos autores han encontrado un camino seguro para determinar la obra pictórica de Cecilio Guzmán de Rojas. En este sentido, actualmente casi todos los textos que tratan sobre este pintor boliviano incurren en el mismo tópico, que a nuestro parecer se torna ya reduccionista y tiende a reemplazar la caótica multiplicidad viva de la obra pictórica por un concepto medianamente claro. Así que a continuación se aclarará en qué consiste el telurismo mística de la tierra y por qué decidimos alejarnos de él. Según Francovich, la mística de la tierra es un pensamiento cuya tesis central gira en torno a la determinación del paisaje y la tierra sobre el espíritu humano. Las siguientes citas permiten comprender claramente la propuesta de Francovich. Cito: sostiene esta mística de la tierra, el paisaje, lo telúrico, como características de una especie de espíritu que actúan sobre el hombre creando formas de vida individuales y sociales, dando nacimiento a tipos culturales con fisionomía tan propia como los ambientes geográficos que las han producido. Fin de cita. Páginas más adelante afirma: a la admiración por el paisaje original se suma la admiración por la vida y obra de sus enigmáticos pobladores primitivos para dar la impresión de que estos y aquel pueden ser el futuro en escenario y actores de nuevas formas culturales. Fin de cita, página 298 de La filosofía en Bolivia. En estos pasajes, Francovich busca establecer los temas comunes y las tesis aparentemente compartidas por autores más o menos similares, pero también distantes, como Franz Tamayo, Villamil de Rao, Jaime Mendoza, Roberto Prudencio, Humberto Palza y Fernando Díez de Medía. Sería, pues, según Francovich, común a todos esos autores la afirmación de la determinación de la tierra o lo geográfico en la forma de la cultura. Es además interesante notar que si bien Francovich se posiciona como un detractor o crítico de tal pensamiento, le reconoce también una beta liberadora, dado que la mística de la tierra propondría a sus enigmáticos pobladores primitivos como los actores de nuevas formas culturales, lo que permite matizar un poco las discusiones intensas de la época entre indianismo e indigenismo. No obstante, esta discusión interesante escapa a nuestro tema el día de hoy. Por otra parte, sí es relevante para nuestro abordaje señalar que en la mística de la tierra se enfatizan términos que podrían coincidir con aspectos parciales de la obra de Guzmán de Rojas. Resulta pues difícil negar que en la obra de nuestro autor estudiado aparecen motivos regionales, paisajísticos, en los que resaltan cuerpos de personajes locales. Esta relación entre paisaje geográfico y andino y habitantes parece ser la vía más clara para determinar la obra de Guzmán de Rojas a partir del telurismo o mística de la tierra. Así, en primer lugar, parece relevante el énfasis en la localidad o situacionalidad de las culturas por sus habitantes. Para los teluristas propuestos por Francovich, habría que privilegiar la particularidad regional de cada cultura frente a un humanismo o universalismo abstracto,
Tesis muy avant la lettre si consideramos la más reciente aparición de las filosofías de la liberación y discursos anticoloniales en el mainstream de la Academia Latinoamericana. Así, por ejemplo, cuando el filósofo boliviano Cita Tamayo enfatiza que, cito, si nuestras ideas son de blancos, todos nuestros sentimientos son de mestizos, fin de cita. O que el ideal de la humanidad sería una creación del romanticismo francés y no una realidad de la que se debería partir para comprender al ser humano. A lo que se sumaría el imperativo de hacerse fuertes por la herencia racial india, o indígena como sería actualmente. Así también en Prudencio no habría cultura universal, sino solo regionales, lo que en términos de Palsa sería precisamente el rechazo de la idea del hombre en abstracto para pasar al hombre en concreto, determinado por su región, es decir, comprender al hombre como un método. En segundo lugar, es relevante el énfasis en la localidad o situacionalidad de las culturas por la influencia del medio geográfico. Así, por ejemplo, cuando Frankovich cita a Mendoza, se afirma que para este último, cito, el paisaje modela a los espíritus como modelos de los cuerpos, fin de cita. Siendo así que, cita, el indio era para Jaime Mendoza la encarnación del propio espíritu andino. De esta manera, también para Prudencio, cito, cada región en el mundo plasma sus propias fuerzas. Cada paisaje suministra sus propias expresiones. El paisaje modela, por lo tanto, el alma y determina el carácter del hombre. Fin de cita. Así, por ejemplo, para este autor, el Colla, es decir, el habitante de los Andes, tendría un carácter mesurado, sobrio, dominante, contemplativo, intuitivo y fuerte. Según Prudencio, citado por Frankovich, el altiplano es lo presente, es la extensión desnuda de esa atmósfera que envuelve las cosas y que les quita su perfil definido. Fin de cita. Por ello, el nuevo boliviano retirado por la república de su contacto con la tierra debería indianizarse y formar un nuevo ciclo cultural como fin histórico, inspirándose en las formas permanentes de la tierra. Fin de cita. Esto, en los términos de Palsa, implica una renovación de la relación entre el hombre y la tierra a partir de un nexo de tres acciones importantes, de un modo de sentir, de ver y de pensar. Esto es lo que serviría de base para tener lo necesario que se requiere para el florecimiento cultural indoamericano. De esta manera, las relaciones entre la mística de la tierra y la obra de Guzmán de Rojas forman parte del canon o tal vez también del prejuicio más difundido sobre este pintor potosino. Por ejemplo, en su conocido libro Mística y Paisaje, Marcelo Calvo propone que el destino de Cecilio Guzmán de Rojas, a decir de este autor, es el de un ciclo perfecto de nacer y morir dentro del marco místico del paisaje. O también, como dice más adelante, que la identidad de la mística de la tierra es la más íntima amistad de Cecilio Guzmán de Rojas y Franz Tamayo. Es la unidad de lo plástico y lo poético en lo profético. Fin de cita. Y no es naturalmente de menor importancia la valoración que expresa sobre la obra Cristo y Mara. Cito, Cristo y Mara es la respuesta que el hombre boliviano espera en un vigoroso renacer, en una resurrección de una etnia en la que se sienta Bolivia. Fin de cita. Más recientemente, Freddy Zárate ha repetido la tesis de la obra de Guzmán de Rojas como una expresión estética o plástica de la mística de la tierra. Según Zárate, la obra del artista potosino expresaría una mística de la tierra y del hombre andino como un ideal político. Por una parte, afirma Zárate, que, cito, esa esencia mística del hombre y de la tierra fue concebida por Cecilio Guzmán de Rojas al sentir las ruinas de Tiwanaku. Fin de cita. En lo que nos parece un exceso hermenéutico, Zárate parece creer que la abstracción de las formas estéticas que Guzmán recupera de Tiwanaku es algo así como una esencia mística, sin explicar claramente qué es lo que se debería entender por esta expresión. De hecho, Zárate, como intérprete, afirma que la obra del artista potosino sería un caso dentro de aquellas obras telúricas que funcionaron como, cito, un manantial para la teorización del pensamiento místico de la tierra. Fin de cita. Dejando de lado el arranque poético de Zárate, habría que preguntarse si tal encuadre de la obra de Guzmán de Rojas no es sino una reducción a partir de la repetición de las tesis apresuradas y ya un poco antiguas de la mística de la tierra. La duda surge cuando, por ejemplo, Zárate afirma que ya en El Mendigo, el primer cuadro importante pintado por Cecilio Guzmán de Rojas cuando éste tenía 20 años, se aprecia, cito, la semilla inaugural del telurismo plasmado en el óleo sobre el lienzo. Fin de cita. Si apreciamos el cuadro mencionado, vemos un hombre de edad con la barba crecida, la ropa envejecida, de espaldas unas gradas que, según se sabe, eran las de la casa de Guzmán de Rojas en Potosí. Es pues inevitable preguntar si en ese cuadro de un hombre y las gradas de una casa está realmente el inicio del telurismo.
La pregunta se intensifica frente a la supuesta finalidad política de la obra de Guzmán de Rojas. Cuando recordamos, por una cita del propio Zárate, que para el pintor, según testimonios, la política parecía como una, cito, pérdida de energía y distraimiento de su labor artística, fin de cita. Otros tantos despropósitos en la interpretación de la obra de Guzmán se pueden encontrar en las líneas de Javier Sanginés, que juega más al malabar de encajar teorías que atender a las obras. Volveremos más adelante sobre algunos de estos espejismos que crea Sanginés sobre las obras de Guzmán. En fin, el repaso de las tesis que afirman que la obra de Guzmán de Rojas es una expresión de telurismo o mística de la tierra no nos parece de todo equivocada, pero sí una idea de la que más vale alejarse para no incurrir en la prolongación del eco de los lugares comunes. Así que a continuación es de nuestro interés abordar tres temas en la obra de Guzmán de Rojas: el cuerpo, la tierra y la muerte, a partir de la tensión carnal o del cuerpo sentido que éstas ofrecen. La modesta aproximación será fenomenológica, es decir, atenderá a la descripción de las vivencias que surgen en relación con la obra. 2. Cuerpo, tierra y muerte a partir de la dinámica carnal. Es verdad que el arte puede interpretarse políticamente, pero dejando de lado generalmente la materialidad de la obra. Entonces el pensamiento se aleja del fenómeno para aferrarse a las tesis. Para evitar tal despropósito, abordaremos una selección de cuadros de Guzmán de Rojas para enfatizar lo que en ellos se puede vivir como fenómeno. Atenderemos algunas de las obras sobre el cuerpo, tierra y muerte, enfatizando la dinámica carnal, el carácter atmosférico y la sugestión de movimiento. La vivencia común en estas tres características pictórico-carnales es la intensidad del silencio como fenómeno de tensión entre contracción y expansión existencial. Que el presente abordaje sea fenomenológico significa comprender cada cuadro no solo como la expresión de una ideología de un autor, sino como una expresión de determinadas vivencias, y que el cuadro en su autonomía material permite que el espectador sea atingido o afectado afectivamente, como dirían Hermann Schmitz y Gerhard Böhme. De una manera específica, interesa describir ciertas tensiones de la vivencia subjetiva corporal en los cuadros. Pasemos así al primer tema, el cuerpo. En la obra de Cecilio Guzmán de Rojas se encuentra una interesante preeminencia del cuerpo humano. Consideremos en este caso el cuadro El triunfo de la naturaleza de 1928. Sobre este cuadro existen dos interpretaciones contradictorias. Según la de Sanginés, cito, los dos cuerpos dan la impresión de que fueron copiados de una escultura. Le roban a la realidad su temporalidad. Ambos carecen de sentido individual y social. Pueden ser cuerpos sensuales, pero están afectadamente quietos y son imperturbablemente solemnes. La mirada omnisciente del pintor congela las expresiones corporales, detiene su ritmo, petrifica su movimiento. Fin de cita. Según Sanginés, encontramos cuerpos estáticos, petrificados, sin ritmo, privados del tiempo, de la realidad, fuera de la sociedad y que expulsan al espectador de lo que sucede en el cuadro. En cambio, la interpretación de Carlos Salazar Mostajo es contradictoria. Él, de hecho, encuentra ritmos voluptuosos que dan la impresión de una obra de efecto dinámico en el espectador. Estos ritmos voluptuosos son, según Salazar Mostajo, un sistema de curvas en la figura humana que en los cuadros ofrecen extraordinarias posibilidades de composición y que logran una perfecta complementación con el paisaje de las colinas. Fin de cita. ¿Cómo pueden ser los cuerpos Guzmán de rogianos estáticos y dinámicos para uno y otro intérprete? Nuestro punto de vista considera que tanto la exagerada interpretación de Sanginés como la breve observación de Salazar tienen algo de razón ad rem. No es que los cuerpos que ofrece la obra de Guzmán sean estáticos o dinámicos, sino que la obra propone un momento de tensión de la corporalidad que atinge o afecta a cualquier observación medianamente atenta. Tenemos el cuerpo masculino encorvado, contrayendo los músculos, en medio de lo que sería la erección de la espalda o la extraña apoyatura en la pétrea huaca y la mujer. En contraposición, la mujer parece distendida, relajada sobre sus espaldas que reposan sobre la huaca y sus piernas que se extienden sobre la tierra y el aguayo y su brazo suelto que reposa en la inclinación. Ni la mujer ni el hombre parecen estatuas, sino aparecen como si hubieran sido atrapados a la mitad de un movimiento poco claro. La pareja está en un incómodo pasaje de un movimiento indeterminado a una finalidad poco clara. Es decir, se hiergue el hombre y se voltea la mujer. Hay una tensión oval que parecería disiparse en o por la dirección de las femeninas piernas que van hacia abajo, o mediante la ampliación que la curvatura de las espaldas masculinas parecen resonar hacia las nubes. Tenemos todo
menos solo estatismo en esta obra. De hecho, lo que tenemos en esta obra es la tensión de la corporalidad como carnalidad. Hermann Schmitz diferencia el cuerpo como objeto anatómico de la carne como corporalidad subjetiva, es decir, como el cuerpo sentido. Y este cuerpo sentido se da como una tensión dinámica entre contracción y expansión que claramente podemos reconocer nosotros en la experiencia cotidiana, en la respiración agitada, en el jadear excitado, en el temblar frío, sea por miedo o en la tensión voluptuosa. Nuestro cuerpo, no como objeto visto, sino como corporalidad subjetiva, espacial sentida, se nos ofrece como una dinámica entre contracción y extensión, entre estrechez e hinchazón. Y esto es lo que forma la dinámica carnal. Lo que encontramos, pues, en el triunfo de la naturaleza es esta dinámica carnal, entre un cuerpo que se estrecha sobre sí y otro que se distiende, formando un diálogo intercarnal que invita al espectador a seguir ese semióvalo que une a la pareja. Pasemos por razones de tiempo al segundo tema de la obra de Guzmán Rojas, la tierra. La tierra en la obra del pintor potosino no es meramente un espacio geográfico, ni solo un paisaje en el sentido de un adorno extra o de un mero escenario. En su obra, la tierra, en el sentido fuerte del término, es una atmósfera. Según Schmitz, las atmósferas son vivencias espaciales de semicosas, como la voz, los sentimientos, el dolor y el clima, entre otros. Es decir, no son objetos frente a nosotros ni tienen una existencia determinada de continuidad, por ejemplo, temporal o espacial, sino que aparecen y se sustraen en la realidad. Todavía en el triunfo de la naturaleza se puede apreciar una tensión interesante entre la voluminosidad curvada de las nubes y las líneas o trazos alargados que, como el viento, chocan con las formas anteriormente nombradas. Lo que tenemos en las atmósferas de los cuadros de Guzmán de Rojas no es un espacio cartesiano, como le gustaría ver a San Ginés, sino una tensión dinámica entre estrechez e hinchazón, es decir, una voluminosidad dinámica. Así podemos encontrar ese oscuro paisaje movedizo también en El Illimani Negro, obra de 1937, en el que todas las aparentes líneas rectas se quiebran en ligeras curvaturas que insinúan, pero no llegan a ser cambios angulares. En su Llojeta podemos también encontrar la tensión entre líneas y curvas, entre las montañas y el movimiento de las polleras de las mujeres que danzan en la lejanía. No menos tensión encontramos en sus estudios de color y formas abstractas que evocan ciertos detalles del famoso tríptico del Bosco. Esta cercanía con movimientos dinámicos del barroco se pueden apreciar en sus tres obras apoteósicas. Lejos de concentrarnos solo en el famoso Cristo Aymara, como hace San Ginés, debemos ver la continuidad con su Virgen India y su Ñusta, que ponen en tensión las líneas rectas y diagonales con los ojos, la curvatura de la cabeza y el rebozo respectivamente. Las líneas de fuga o de dirección retomadas del arte sacro ofrecen una dinámica en la que la bidimensionalidad pregonada por San Ginés se rompe por una apariencia de concavidad, de torsión y de reclinación. Las líneas que salen de la cabeza ofrecen tensiones entre la contracción, ampliación, dilatación, hinchación y dirección que promueven una entrada y salida por varios segmentos del centro de cada obra. La entrada y salida se realiza con respecto a un centro silente, a una boca cerrada que pareciera poder abrirse en cualquier momento, rompiendo el gesto contemplativo, reflexivo, meditabundo de los personajes. En ellas encontramos carnalmente comunicada la intensidad del silencio. Hay una sugestión de movimiento en las obras de Guzmán de Rojas que se dan precisamente por esta tensión entre las líneas rectas, las curvas, las angulares. La tensión entre contracción, expansión, estrechez, ampliación y dirección, entre ángulos y curvaturas, hacen que la obra de este pintor potosino ofrezca una voluminosidad dinámica que atinge afectivamente al espectador, haciéndolo partícipe de la atmósfera de cada cuadro. Mas, ¿qué pasa con la muerte? Los cuadros sobre la muerte y la enfermedad se los encuentra en la serie que Guzmán de Rojas elaboró en su experiencia como soldado en la Guerra del Chaco. Esa guerra que enfrentaron a Bolivia y Paraguay entre 1932 y 1935. En ella encontramos que los cuerpos pierden la vitalidad de la voluminosidad y se marchitan en la estrechez. En ellos hay la apariencia de una contracción privativa que dolorosamente los consume. Parece no haber vitalidad suficiente para establecer la tensión con la ampliación e hinchazón. Los trazos rectilíneos, los cambios angulares reemplazan la dinámica del hinchazón. La dinámica carnal pierde su vitalidad, pierde ese nexo constante entre contracción y expansión, entre estrechez e ampliación, cediendo el paso a la contracción privativa. 3. La intensidad del silencio.
Con este modesto acercamiento a algunas obras de Cecilio Guzmán de Rojas, se ha buscado cuestionar la interpretación dominante que parte de la noción de mística de la tierra o telurismo para ahondar en una descripción fenomenológica corporal sentida o carnal del maestro potosino de la pintura del siglo XX. Lejos de encontrar, en primer lugar, una tesis política o una imagen estática que expulsa al espectador, se considera que la obra de Guzmán ofrece una tensión dinámica entre líneas de articulación angular y curvaturas, entre contracción y expansión, entre estrechez y ampliación que atingen afectivamente al espectador. Muchos de los personajes de sus obras se encuentran con la boca cerrada, ofreciendo un gesto silente. Esa intensidad del silencio. Silencio que es una modalidad interesante de la experiencia viva, pues reclama en su presencia la irrupción del sonido o del ruido. Consideramos finalmente que la obra de Guzmán de Rojas sería una manera de jugar con esa tensión entre silencio y sonido, entre movimiento y quietud. Pero esta indagación parece reclamar nuevos acercamientos que aquí no hemos podido sino anunciar. Muchísimas gracias por su atención.